Tu vida no va a cambiar de un día a otro. Tu vida cambia cada día, con pequeñas acciones, con hábitos, con prácticas diarias que realmente te hacen evolucionar. Y si lo sabes, ¿por qué no lo estás haciendo? Eso me hubiera encantado decirle a mi yo de hace 3 años, cuando descubrí el poder del journaling, y hoy por eso quiero contarte cómo es que es una gran herramienta y por qué deberías incorporarlo a tu día a día. En enero de 2022 atravesé una crisis en mi empresa donde no tenía estabilidad y los proyectos se me caían todo el tiempo. Me hacía falta constancia, sentía que siempre tenía que volver a empezar y era un poco un loop bastante cansado. Necesitaba desesperadamente estabilidad, seguridad y me di cuenta que la única forma era ser constante. ¿Cuál fue la solución que se me ocurrió? Pues bueno, tal vez no parecería la primera opción, pero elegí empezar desde lo más profundo, con un hábito que había escuchado por ahí y que me parecía pequeño, pero resultó ser muy poderoso. Escribir 3 agradecimientos diarios, agradeciendo todo lo que sí tenía para ser capaz de atraer todo lo que me hacía falta. Si alguna vez has sentido que no avanzas o que todo te es incierto, quédate hasta el final porque esto te puede cambiar la vida. Antes de empezar, suscríbete al podcast para más herramientas que te ayuden a crecer. Y si te gusta este episodio, compártelo con alguien que lo necesite. Al principio, no sabía que igual de importante que agradecer diario era escribir. Las dos prácticas vinieron juntas, pero agradecer fue sin duda la puerta para empezar. Al inicio me costó muchísimo. La verdad es que ya lo había intentado alguna vez, pero había sido muy descontinuo. Por ahí tengo algún cuaderno donde hay uno que otro agradecimiento, pero así de fragmentado no tuvo mucho impacto, la verdad. Sin embargo, a finales de enero del 2022 me obligué y sabía que por algún lugar tenía que empezar y así lo hice. Aún así, sentía como que no venía del corazón todo lo que estaba escribiendo. Ponía cosas como gracias por estar vivo, gracias por tener salud, gracias por la comida que hay en la mesa, por mi familia. Y creo que aunque tenía un buen trasfondo esos agradecimientos y son cosas que sigo repitiendo hoy, la diferencia es que yo como lo podría escribir es que era muy plástico, que no se sentía conectado con el corazón, o sea, como que era más una obligación que realmente una expresión sincera. Y no porque no creyera en eso, pero simplemente como que no me vibraba, no sé por qué. Afortunadamente con el tiempo esto cambió, con el día a día, igual que mi realidad, todo mejoró. Mi empresa, los clientes, la estabilidad. Y la verdad es que si lo veo hoy hacia atrás, fue casi inmediato. Esta práctica de agradecimientos me cambió la vida a nivel energético, a nivel práctico. Incluso lo veo hoy como un punto de inflexión en mi trayectoria personal y profesional. Y después, sin que me lo imaginara, como todo lo bonito que pasa en la vida, evolucionó hacia horizontes que simplemente no podía ver. Hoy, por eso es que digo que el journaling es una gran herramienta, porque en esto se transformaron mis prácticas de agradecimiento escritas. Después de empezar con estos 3 agradecimientos, empecé a escribir reflexiones, agregué una sección de mantras y más recientemente, en los últimos meses, también un análisis un poco más detallado de mis días. Así que hoy podría decir que este agradecimiento y que la escritura en general no solo te impacta a nivel personal y a nivel profesional, sino que realmente puede ser el principio de algo que no te imaginas ni cómo es, porque te da una claridad y te da una capacidad de profundizar en ti mismo que probablemente si no lo haces, no lo conozcas. Escribir cada día definitivamente no solo me ayudó a ser constante, cambió mi energía y cuando tu energía cambia, tu realidad también lo hace. Pasé de solo querer estabilidad a tener esas cosas con las que soñaba. O sea, hoy algo que me sorprende es volver en el tiempo, leer a veces esos escritos que tenía y decir, bueno, esto era un sueño, hoy definitivamente es una realidad, ¿no? Y de alguna manera esos sueños luego se te van quedando cortos y lo bonito es que empiezas a desarrollar otros nuevos. De hecho, de ahí surgió la idea de hacer este podcast, que hace 2 o 3 días, cuando estaba viviendo una realidad, dije, puta, esto llevo meses escribiéndolo y de repente te das cuenta que de la pluma, del libro, del cuaderno, de donde estás escribiendo todos tus sueños, parte esa realidad, ¿no? Y obviamente, bueno, de ser constante, no vale simplemente soñar y ya. Ahora, pasemos un poco más al tema del journaling y de los agradecimientos y por qué creo que en realidad tienen un impacto muy interesante, ¿no?
Para mí la escritura no solo es claridad, sino que, como lo estaba diciendo ahorita, es una herramienta para materializar, para manifestar todo lo que quieres. Y descubrí que escribir es mucho más que plasmar ideas, es aprender a pensar mejor. Mientras más escribes, más claridad tienes y más control puedes adquirir sobre tu vida. Puedes evolucionar de ser una víctima a realmente volverte responsable. O sea, simplemente si yo veo hacia atrás y me pongo a pensar en ese momento que no me estaba yendo bien, igual y pude haber dicho, bueno, es culpa de mis clientes, ¿por qué no me valoran? O mil cosas más. Y sí, hablar de un término como culpa, o al final lo que hice, y que no digo que sea fácil, pero es aceptar la responsabilidad y ver qué puedo cambiar en mí, ¿no? Y obviamente después de haber escrito más de 1000 días seguidos hoy, pues cuánto espacio no he tenido para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Para agradecer las cosas buenas, para ver todas las áreas de oportunidad. Y obviamente las personas siempre tenemos este espacio dentro de nuestra mente, pero normalmente no es tan intencionado. Y creo que ese es un gran elemento que tiene la escritura, que si lo haces con este enfoque, que no es como ir a la escuela y que te dicten y simplemente escribir porque sí, sino que si lo haces con un objetivo, que es el autoconocimiento, que es el desarrollo personal, entonces te puede revolucionar toda la existencia. Entonces, bueno, voy a desmenuzar un poco cuál es la estructura de lo que escribo hoy en día y platicar un poco la historia de cómo surgió. Los agradecimientos, como decía, inicialmente no fluían mucho, pero tal vez pasado 1 o 2 meses sí empezó a ser muy bonito porque las cosas que veía muy sencillas antes o que tal vez ya eran medio imperceptibles, empezaron a tener más color, más sabor. O sea, realmente el dar gracias de que tienes un techo, de que tienes comida, de que tienes amigos, de que hay gente que te quiere, de que tienes una capacidad como creador en este mundo, de que puedes amar tú también, que puedes respirar. Hoy en día, por ejemplo, yo a veces algo que me encanta escribir es cuando voy al sauna, lo rico que es, ¿no? O sea, te cansa y te relaja, pero es una experiencia que se disfruta muchísimo. Ir al gimnasio y decir, puta, mi cuerpo hace cosas increíbles, ¿no? O sea, me transporta todos los días, me ha aguantado en las buenas, en las malas. Puedo salir a correr, estar frente al mar, sentir la brisa, ver el sol. El otro día que fui a correr a la playa, también veía unas gaviotas que ahora tengo un poco como un gusto con las gaviotas y me gusta verlas cantar y me gusta verlas volar y a veces quiero hasta entender que no se dice así, pero si se comunican entre ellas y qué se dicen y ver las olas del mar, cómo rompen la arena, lo que puedes oler y se vuelve muy bonito vivir agradecido. Obviamente es muy fácil distraernos y perdernos de este gran enfoque, pero definitivamente a cualquier persona se lo recomendaría que lo intente, al menos. O sea, que no se dé por vencido porque estas pequeñas cosas son lo más maravilloso que hay en el mundo, ¿no? Y obviamente de ahí, pues bueno, siempre hay más. Después de estos agradecimientos, mi práctica evolucionó y ya es cuando diría que se volvió algo más como el journaling, que para quien no sepa qué es, pues es simplemente un diario y escribir, como dice la palabra diario. Y esto estuvo inspirado en el Dalai Lama, lo escuché en un podcast que decía que si tú escribes durante un año una página, pasado este periodo vas a tener 365 páginas sobre tu vida. Y esto se me hizo muy interesante porque pensé que a mí siempre me había llamado la atención escribir un libro, ¿no? Pero no sabía ni de qué, ni cómo, y mucho menos cuándo. Siempre era algo que desde que lo empecé a considerar decía, bueno, después, más adelante, cuando haga esto, cuando haga el otro. Pero ahí me di cuenta de que podía empezar ya y que no era un proyecto tanto tal vez hacia afuera como lo había conceptualizado originalmente, sino que esta vez era algo para mí y que si los agradecimientos me estaban dando tanto, bueno, ahora no solo tenía por qué limitarme a 3 renglones, sino que podía tener una página más, ¿no? Y ahí decidí comprarme una libretita y empezar a juntar estas 2 secciones. Y algo muy bonito de cuando empecé y que trato de recordarme pues, cada vez que escribo es que me acuerdo que puse por ahí, ojalá que pueda seguir conservando esta emoción y estas ganas de escribir todos los días conforme pase el tiempo, ¿no? No que un día se vuelva una obligación. Y bueno, obviamente no voy a mentir. Hay algunos días donde pues sí ha sido un poco más de trámite, pero en general, o sea, podría decir que más del 90% de las veces que he escrito siempre es con esta conciencia y con este agradecimiento, decir, qué bonito espacio he creado para mí, qué bonito lugar tengo de esta intimidad donde puedo ser yo, donde puedo hablar de lo que sea, donde puedo regresar a momentos que viví feliz, donde puedo planear lo que quiero hacer. Y la verdad es que esto junto
definitivamente le dio todavía mucho más poder, ¿no? A eso que inició con el agradecimiento. Y además, también agregué otra sección que la verdad le tengo mucho cariño igualmente, y ya llevo casi 3 años practicando, que son escribirme otros 3 mantras, que ahora recientemente agregué un cuarto. Y los mantras, bueno, tienen un origen pues en la cultura oriental principalmente, me parece, y normalmente eran frases sagradas. Yo lo que hice fue simplemente hacer 3 frases que resonaran conmigo y que me ayudaran a recordarme algo, ¿no? Entonces, mi práctica un poco se empezó a ver 3 agradecimientos que eran libres, o sea, a diario podía pensar por qué me sentía agradecido y me gustaba darme esa libertad. Bueno, me gusta hasta el día de hoy porque lo sigo haciendo así. Después los mantras, 3 cosas como ya más pensadas y que repito, o sea, que normalmente sí han ido cambiando por épocas, pero que me gusta que me recuerden ideas que siento que son importantes para mis objetivos, para el momento que estoy viviendo. Por ejemplo, hoy mis mantras escritos, el primero es: el universo me sorprende con su abundancia diario, que es una forma de decirme lo maravillosa que es la vida y que siempre está ahí. Después el número 2 es recibiendo bendiciones inesperadas cada día, que sí creo que también si lo ves, la vida te sorprende de mil formas que sería totalmente impronosticable, ¿no? Entonces, también me parece una bonita idea como el estar siempre al alba y a la espera de cosas que tú no vas a poder pronosticar, pero que te van a llegar y que luego son igual de bonitas o hasta más que las que tú andas buscando, ¿no? Y luego el tercero, que llevo ya también un tiempo escribiendo, es evolucionando exponencialmente en abundancia, ¿no? Entonces los 3 están un poco ahí de la mano, pero este tiene que ver con la idea de desarrollarme a pasos agigantados, ¿no? Y como he escuchado también por ahí, y hace poco leí, si quieres ir lejos, ve despacio, ¿no? Y también es un poco esta contradicción y esta paradoja que siempre me gusta estar viviendo, que obviamente quiero crecer exponencialmente, que es rápido, que es a pasos agigantados, pero sé que la forma es granito a granito, pasito a pasito, todos los días, ¿no? Y por eso me lo escribo ahí. Y el cuarto que agregué, porque sentí que se me quedó corto ahora este espacio, fue algo que tiene que ver como con confirmarme a mí mismo quién soy y recordármelo todos los días, porque a veces pues se me olvida. Y es algo que me escribí en mi tabla, esa que tengo para analizar y para ver los resultados de cómo voy practicando los 10 hábitos, que de hecho fue el primer episodio que tuve. Y, y algo que me escribí ahí fue que soy alguien agradecido, responsable, congruente, amoroso, valiente, creativo, consciente, extraordinario, orgulloso de sí mismo, único. Y se me hace bonito porque lo veo como hablar conmigo mismo frente al espejo. O sea, lo veo como yo coachándome a mí mismo y levantándome y recordándome que eso está en mí. Y es otra cosa que recomendaría que toda la gente pudiera hacer diario, porque a veces uno se vuelve su peor crítico y solo te dedicas a ver lo que no te gusta, o es lo que más evidente se vuelve cuando menos. Pero hay una gran maravilla en recordarte que no solo eres eso. Obviamente tenemos una dualidad, pero esa parte positiva que te gusta de ti, en ella te tienes que apalancar para lograr la vida que quieres, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la parte de los mantras, y lo que yo sugeriría es que obviamente cada quien pueda desarrollar los suyos y que tengan que ver con la etapa que está viviendo. Y después añadí también ya en los últimos meses una sección que yo le llamo un rezo, que de alguna manera es un espacio para pedir por alguien más o por el mundo o por cualquier cosa del entorno. Y se me hace también muy bonito porque es acordarte que no todo se trata de ti. O sea, obviamente, claro que mucho se trata de nosotros y somos el personaje principal de nuestra vida. Pero por otra parte, también siempre hay que compartir, siempre hay que dar, siempre hay que ver por los demás, como muchos ven por nosotros también. Y esta sección me encanta porque es mi forma de, a nivel pensamiento, a nivel energía e intención, todos los días también recordarme que tengo que dar, que tengo que apoyar a los demás. Y a veces un pensamiento, bueno, habrá quien diga es muy poco, pero con estas intenciones empieza y después se puede llevar y se puede impulsar de mil maneras más, ¿no? Ya por último, lo que termina con esta práctica que tengo de journaling, que obviamente más adelante viene lo de la reflexión que hablaba, ahora se modificó un poco la organización, es primero un análisis del día anterior. Empiezo con 3 cosas que hice bien el día anterior, entonces digo, bueno, pues ayer estudié bien, ayer hice bien este proyecto, comí bien,
tuve una muy buena plática, lo que sea que haya hecho bien. Después identifico 3 cosas donde puedo mejorar, que más que llamarlo errores los veo como áreas de oportunidad o por mejorar, creo que así es como lo tengo escrito tal cual. Ya digo, bueno, igual y comí mucho, pues comer más sano, ¿no? O quería hacer un ayuno y no lo hice, pues ayunar. Entonces, también se me hace bueno porque te da esta perspectiva de dónde puedes crecer. Seguido a eso, continúo con el objetivo del día. ¿Qué quiero hacer hoy? Corto, medible, pero que sea algo muy sencillo y que realmente me dé una guía, ¿no? No empezar con esta práctica a ciegas y con el día de qué voy a hacer hoy, porque eso trae desorden y el desorden, pues no es nuestro amigo. Así que me pongo un objetivo y ya finalmente dejo esta reflexión, que fue lo que hablaba el Dalai Lama y que yo siempre la empiezo con en qué día voy de ese libro. Entonces pongo, no sé, día, por ejemplo, hoy 173 de 365, ¿no? Que ya voy prácticamente a la mitad del que va a ser mi tercer libro. Y esto me da también esa perspectiva de cómo quiero avanzar, cómo voy a avanzar. Y al final, pues la reflexión de lo que estoy viviendo, ¿no? Aquí a veces pongo mis pensamientos, mis sentimientos, no lo sé. O sea, esta parte es totalmente libre y también me encanta. Pues bueno, esta es mi práctica del journaling y para resumir lo que diría es que escribir te ayuda de 1000 formas, a ordenar tus pensamientos, a identificar patrones, o sea, puedes verlo ya mucho más fácil cuando te sales del día a día y cuando empiezas a leer todo lo que está sucediendo en tu vida. Te da esta oportunidad de que tú seas quien crea la narrativa en lugar de solo reaccionar a lo que está pasando y te ayuda a que ideas que están de repente sueltas se transformen en acciones concretas. Para mí el journaling se volvió un hábito poderosísimo. Me hizo darme cuenta que la clave del cambio no está solo en escribir, sino en hacerlo diario, en ser constante. Y que esa es la diferencia entre soñar y lograr cosas, ¿no? Ahora, si tú quieres empezar, ¿qué te puedo decir? No necesitas escribir mucho, empieza con algo simple, agradecimientos, una página al día, lo que sea que haya resonado contigo. Encuentra un horario fijo, yo casi siempre lo hago en las mañanas, apenas me despierto es de las primeras cosas que hago, y usa este journal como una herramienta para analizarte y para crecer. Entonces, la disciplina es clave y me gustaría que no la veas como una obligación, sino como la opción de que esas cosas grandes sucedan. O sea, la inspiración no te va a venir a buscar dormido ni sentado. Tú tienes que estar ahí, en el escritorio, donde quiera que vayas a escribir, y ahí te va a encontrar en esos días que estás aburrido, que no quieres, de repente va a llegar y va a cambiar tu vida, la va a hacer mejor. Entonces, date la oportunidad porque escribir no solo va a cambiar cómo piensas, también va a cambiar quién eres para mejor. Si algo aprendido en estos 3 años es que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida. A veces solo necesitamos una hoja, un lápiz y un poco de constancia. Así que anímate a hacerlo. Si este episodio te sirvió, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para no perderte mis nuevos episodios. Y ya por último, dime, ¿qué es lo primero que escribirías en tu journal de hoy? Si ya sabes qué es, mándame un mensaje y cuéntamelo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Gianpaolo Sabat.